A su mare. En las oficinas de Caoba y Vidrio de Valparaíso, la casa matriz de los puertos chilenos, el aire está más denso que frijol colado. Es un velorio, conchetumare. ¿El motivo? El vecino del norte, el Perú, nuestro Perú, les acaba de meter un combo en la quijada que los ha dejado viendo estrellitas. Ese orgullo de cartón, esa soberbia con la que nos miraban por encima del hombro, se les está desinflando como llanta de tico en la Panamericana. Un gerente con pinta de pituco de las Condes, pálido como papel, le tiembla la voz mientras le habla a su jefe, un viejo con cara de bulldog. Señor. Es un desastre. El megapuerto de Chanca y esos peruanos nos están matando. Están ofreciendo mover un contenedor por $2,000. El viejo se ajusta la corbata, que parece que lo ahorca. ¿Y qué chucha? Nosotros cobramos 3,000. Siempre lo hemos hecho. Somos Chile, por la cresta. La puerta de entrada a Sudamérica. El pituco casi llora. Señor, ya nadie nos compra esa vaina. Esos $2,000 no son un cuento, no es floro. Es real. Y encima prometen llegar a China 10 días antes. 10 días. Nuestro cliente más antiguo, el de la soya de Brasil, el que nos juraba amor eterno, ya mandó a desviar sus barcos. Se van para el Perú. Nuestra caja, nuestros bonos, todo se va a la mierda. El viejo golpea la mesa. ¿Pero qué carajo? ¿Y la lealtad? Llevamos décadas trabajando con esa gente. Somos socios, mierda. Socios, se ríe con amargura el gerente. En este negocio no hay amigos, señor. Solo hay billete. Y el billete, ahora mismo, está cruzando la frontera hacia el norte. Nos están dejando cálatos. Vamos a terminar como en los 80, pero esta vez los peruanos se van a reír de nosotros. Yara. Escuchen bien, compatriotas. Escúchenme, mis causas. Lo que acaban de oír no es una escena de una película. Está pasando ahora mismo. Es la crónica de una muerte anunciada. La caída del gigante con pies de barro, nuestro vecino del sur. ¿Se acuerdan de 1985? ¿Se acuerdan del primer gobierno de Alan García? ¿De las colas para comprar 1 kilo de azúcar? ¿De los paquetazos de intis que no valían ni para prender la cocina? ¿Del terrorismo que nos desangraba? El mundo nos miraba como un caso perdido, un país de mierda condenado al fracaso. Y los chilenos se reían. Se burlaban. Se creían los ingleses de Sudamérica. Pues bien, la historia, esa vieja pícara, da unas vueltas que, a su mare. Esa crisis no llegó de un día para otro. Las señales estaban ahí, claritas. El dólar que subía como loco, las empresas que cerraban, la gente que comía una vez al día. Pero la mayoría no quería ver. No pasa nada, decían. El gobierno lo arreglará. Las huevas. Y un día, ¡pum! Todo se fue al carajo. La hiperinflación nos devoró. Hoy, en este preciso instante, la misma historia se repite, pero al otro lado de la frontera. Chile, el autoproclamado jaguar de Latinoamérica, está mostrando las hilachas. Y Chancay, nuestro Chancay, es el cuchillo que está cortando esa soberbia. Los chilenos, que controlaban casi todo el comercio del Pacífico Sur, se creían intocables. Perú. Esos cholitos, decían. Nunca nos van a alcanzar. Ja. Se equivocaron. Y las señales de su derrumbe están por todas partes. Solo necesitan recordar 3 números, 3 datos matadores que lo explican todo. Escuchen y apunten, carajo, porque esto es más importante que la pichanga del domingo. Primero, la velocidad de sus puertos, su famosa eficiencia, se ha ido al tacho. Sus grúas son viejas, sus sistemas son de la época de la carreta y sus trabajadores paran en huelga más tiempo del que chambean. Una tortuga es más rápida. Segundo, su precio. $3,000 por contenedor. Un robo a mano armada. Mientras tanto, nuestro Chancay sale con una oferta que es música para los oídos de cualquier exportador, $2,000. Un 30% más barato, conchetumare. Plata como cancha que se ahorran. Tercero, y esto es lo que más les duele, sus clientes más grandes, los que les daban de comer, los exportadores de soya de Brasil, los de la uva de Argentina, hasta el mismísimo Elon Musk con su litio.
Ya empezaron a levantar su campamento. Se vienen para el Perú. ¿Entienden lo que significa todo esto? Este video no es un simple análisis económico, es un manual de supervivencia y de oportunidad. Les voy a revelar, una por una, las 5 señales que anuncian el colapso del modelo chileno. Y más les vale escuchar hasta el final, porque aquí está en juego tu plata, la chamba de tus hijos, el futuro de nuestro país. Pónganse cómodos, saquen su canchita, que el profeta de la economía peruana ha vuelto para contarles las verdades que nadie más se atreve a decir. Primero, hablemos de la eficiencia. ¿Qué es esa vaina en un puerto? Simple. Imagina que tienes 100 contenedores para subir a un barco. Si el puerto logra subir los 100 sin demoras, sin que se caiga nada, sin que la fruta se pudra, su eficiencia es del 100%. Si por huelgas, equipos malogrados o burocracia estúpida solo logran subir 70 y los otros 30 se quedan en el muelle una semana, su eficiencia es una mierda. Es plata que pierdes. Es un cliente que se cabrea y no vuelve más. Un puerto serio debería operar por encima del 90%. Ahora, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué falta, de verdad? Sus principales puertos, Valparaíso y San Antonio, que antes sacaban pecho de su rapidez, ahora parecen oficina del Estado. A principios del 2024, todavía mantenían una eficiencia decente, bordeando el 80%. Los exportadores internacionales, aunque se quejaban del precio, aguantaban. Bueno, son careros, pero al menos son rápidos, decían. Pero a partir de mayo, la cosa se empezó a joder. Mayo, 75%. Junio, 70%. Julio, otra huelga de estibadores, 65%. Agosto, se malogra una grúa principal, 60%. Septiembre y octubre, la cosa no levanta, se quedan estancados en un miserable 65 a 70%. 8 meses y su rendimiento no solo no mejora, sino que empeora. A simple vista, un gil podría decir, bueno, 70% no está tan mal. Error, crazy error. El problema es que Chile ya se había comprometido con las navieras a mover un volumen gigantesco de carga para el 2025. Anunciaron con bombos y platillos su famoso proyecto de expansión, el puerto a gran escala en San Antonio. Iban a ser los reyes del Pacífico. Pero si tu eficiencia se queda pegada en 70%, ¿qué pasa? Hagamos un cálculo simple. Si tienes que mover 10.000 contenedores, en realidad solo estás moviendo 7.000. Los otros 3.000 se quedan ahí, generando sobrecostos, demoras y una mala reputación que se esparce como pólvora. Ahora multipliquen eso por el costo de tener un barco gigante parado en la bahía esperando. Son millones de dólares perdidos cada día. Millones. ¿Y todo eso, quién lo paga? El cliente. Esa es la primera señal, el primer clavo en el ataúd chileno. Les presento a Miguel, un ingeniero peruano que chambea en una agroexportadora grande. En 2023, Miguel, siguiendo la costumbre, invirtió $20.000 de sus ahorros en un fondo de inversión chileno que tenía acciones de las principales empresas portuarias del sur. Chile es seguro, pues, pensaba. Esos rotos son serios para la plata, su modelo es a prueba de balas. Durante la primera mitad del 2024, todo iba bien. Su inversión creció casi un 15%. Ya se imaginaba comprando su depa en Miraflores. Pero a partir de julio, la cosa se puso color de hormiga. Sus acciones empezaron a caer. $130, 120, 110. Hoy, en octubre, están en 105. Miguel no solo perdió toda su ganancia, ahora está perdiendo $6.000 de su capital. ¿Por qué carajo pasa esto? Porque el mercado no es gil. Los grandes inversionistas, los que mueven la plata de verdad, ya se dieron cuenta. Saben que la eficiencia de los puertos chilenos está estancada. Y eso, mis amigos, es el primer síntoma de una crisis económica. Así que ahora mismo, para la oreja. ¿Tienes invertida tu AFP en fondos chilenos? ¿Tu empresa le vende servicios a los puertos de Valparaíso o San Antonio? Si la respuesta es sí, la primera luz de alerta roja se acaba de encender en tu tablero. Este estancamiento no es un simple problema técnico. Es el síntoma de un límite estructural. El modelo chileno llegó a su techo y está empezando a rajarse. Vamos a la segunda señal, la que más duele, el bolsillo. ¿Cómo gana plata un puerto? Fácil, cobrando por cada contenedor que mueve.
Es como un peaje. El problema es el precio de ese peaje. Chile, en su soberbia, se acostumbró a cobrar lo que le daba la gana. El 2023, mover un contenedor en sus puertos costaba unos $2.200. Para el 2024, lo subieron a 2.500. Y para el 2025, anunciaron un tarifazo brutal, $3,000. Un aumento de casi el 40% en 2 años. Cuando los clientes, como los exportadores brasileños y argentinos, reclamaron, oye, chileno, está muy caro, la respuesta de ellos fue fría, arrogante, si no te gusta, ándate a otro lado. ¿Pero a qué otro lado iban a ir? No había otro puerto con la capacidad para mover esos volúmenes. Estaban atrapados. El único otro jugador, Perú, todavía tenía a un Callao congestionado y sin la infraestructura para competir de verdad. Así que los clientes tuvieron que agachar la cabeza y pagar. El exportador de soya de Brasil pagó. El de la uva de Mendoza pagó. El de la carne de Paraguay pagó. Pero por dentro, la sangre les hervía. Estaban esperando, rabiando en silencio, a que apareciera una alternativa. Una sola opción para mandarlos a rodar. Y en septiembre del 2024, esa alternativa no solo apareció, explotó en la escena mundial. Su nombre, Megapuerto de Chancay. ¿Y cuál fue la carta de presentación de Chancay? Una bomba atómica, señores exportadores, bienvenidos. El costo por contenedor aquí es de $2.000. ¡Puta madre! $1.000 menos que en Chile por cada bendito contenedor. Un 30% más barato. Para un pequeño exportador, eso ya es un dineral. Para un monstruo que mueve miles de contenedores al mes, el ahorro es de cientos de millones de dólares al año. Cientos de millones. Los clientes no lo pensaron 2 veces. El primero en mover ficha fue el conglomerado de soya más grande de Brasil. En octubre de 2024, solicitaron oficialmente el desvío de sus megabuques. La orden fue clara: a partir de noviembre, toda la carga que antes iba a Valparaíso, ahora se va para Chancay, Perú. ¡Sas! Un derechazo en plena cara. El segundo fue un consorcio de bodegas argentinas. Subino Malbec, que antes cruzaba la cordillera en camiones para embarcarse en San Antonio, ahora tomará la nueva carretera bioceánica, directo a Chancay. Más rápido, más barato, más seguro. Y el tercero, y esto es lo que tiene a los chilenos con ataques de pánico, fue el equipo logístico de Elon Musk. Analizando las rutas para sacar el litio de Bolivia, Argentina y el norte de Chile, su conclusión fue lapidaria: el único puerto viable, por costo, tiempo y capacidad para sus futuros planes, es Chancay. ¿Qué significa esto? Que el monopolio chileno se rompió. Se hizo añicos. Me hace acordar a la crisis de Allen. Primero quebró una financiera pequeña. Y la gente decía, va, es una nomás. No pasa nada. Luego quebró un banco mediano. Bueno, todavía quedan los bancos grandes. Tranquilos. Y así siguieron, haciéndose los cojudos, hasta que todo el sistema financiero se vino abajo como un castillo de naipes. El dominó había empezado a caer y nadie lo quiso ver. Conozcan a Jimena, una jefa de logística de 45 años en una empresa que fabrica empaques para fruta de exportación. Su principal cliente son las grandes agroindustriales chilenas. En 2023, la empresa facturó $10 millones. Un negocio redondo. Hasta mediados del 2024, los pedidos de Chile no paraban de crecer. Pero en julio, los pedidos empezaron a bajar. Agosto, 10% menos. Septiembre, 20% menos. Octubre, una caída del 30%. Jimena, preocupada, llamó a su contacto en Santiago. ¿Qué pasa, huevón? ¿Por qué ya no nos compran? El chileno, con voz de funeral, le respondió: es que nuestros clientes, los productores de fruta, están quebrando o moviendo sus operaciones. El costo del puerto nos está matando. Y con la competencia de Perú. Muchos están pensando en mandar la fruta por allá. Esa noche, Jimena no pudo dormir. Si su empresa se va a la quiebra, ¿cómo paga el colegio de sus hijos? ¿La hipoteca de la casa? Amigos, si tú trabajas en una empresa que depende del mercado chileno, esta es la segunda luz roja. La soberbia de los precios altos puede dar ganancias a corto plazo, pero a la larga, espanta a los clientes.
En la época de la hiperinflación, los bancos que subieron sus tasas de interés a niveles absurdos terminaron quebrando, porque mataron a sus propios clientes. Ahora, los precios absurdos de los puertos chilenos están matando a sus exportadores. Y cuando el cliente se va, el proveedor se muere de hambre. Tercera señal. Y esta es la guerra de verdad. En cualquier competencia, hay dos formas de ganar. O tienes un producto mucho mejor que el del resto, o lo vendes mucho más barato. Chile apostó por la primera, nuestros puertos son los mejores, los más eficientes. Aunque sea caro, nos van a preferir. Y hasta hace poco, tenían razón. Pero Perú, con Chancay, apostó por la segunda estrategia. Seremos tan buenos como ustedes, pero te vamos a costar un 30% menos. A ver quién gana ahora. La guerra ha comenzado. Vamos a los números, que no mienten. Un exportador no solo paga el peaje del puerto. Paga por el tiempo. Cada día extra que un barco pasa en el mar o esperando en un muelle, es un costo brutal en combustible, salarios y seguros. El viaje desde Valparaíso a Shanghái dura, en promedio, 35 días. Desde Chancay, gracias a la posición geográfica, dura 25 días. 10 días menos. Pongámoslo en plata. El costo operativo de un buque portacontenedores grande es de unos $60,000 por día. 10 días de ahorro son $600,000. Más de $500,000 de ahorros solo en el viaje. Ahora súmale los $1,000 que te ahorras por cada contenedor en la tarifa del puerto. Si llevas 2,000 contenedores, son $2 millones más. Estás hablando de un ahorro total de más de $2.6 millones por viaje. Hasta el 2024, Perú no podía competir. El Callao, con todo el respeto que se merece, no estaba preparado. Su eficiencia era baja, el tráfico para llegar era un infierno, y no tenía la profundidad para recibir a los megabuques más grandes. Por eso, aunque quisiéramos, no podíamos ofrecer una alternativa real. Nuestra participación en el mercado de carga de la región era de apenas un 15%, mientras Chile se llevaba más del 60%. Pero en 2025, el tablero de juego se volteó. Chancay no es solo un puerto. Es un monstruo. Un puerto automatizado, con una profundidad de más de 17 metros, capaz de recibir a los barcos de 18,000 contenedores que son los que hoy mueven el comercio mundial. Y con la oferta de $2,000 por contenedor y 10 días menos de viaje, la industria naviera entró en shock. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden ofrecer ese precio? ¿Acaso están perdiendo plata? Y ahí está la genialidad de la estrategia peruana, apoyada por la inversión china. Chancay es parte de un ecosistema. El puerto va a generar un polo de desarrollo industrial gigantesco a su alrededor. Zonas francas, parques industriales, almacenes. El negocio no es solo el peaje del contenedor. Es todo lo que se genera en tierra. Chile, en cambio, solo tiene el puerto. Si un cliente se va, pierden el 100% del ingreso. Están atrapados. Si bajan los precios para competir con Chancay, sus ganancias se desploman. Sus accionistas los matan. Pero si mantienen los precios altos, los clientes se van. Jaque mate, conchetumare. Les presento a John, un gringo de 50 años que es el gerente de compras de una cadena de supermercados gigante en Estados Unidos. Su trabajo es comprar paltas, mangos y uvas de Sudamérica. Hasta 2024, su vida era fácil. Todo lo compraba a través de proveedores que embarcaban en Chile. Pero en 2025, el equipo peruano de Chancay le mandó una propuesta. La calidad de la fruta era la misma. Pero el costo final, puesto en Los Ángeles, era un 20% más barato. John le reportó a su jefe: podemos ahorrar $50 millones al año si movemos una parte de nuestras compras al Perú. Su jefe le preguntó: ¿y la calidad del servicio del puerto? ¿Son confiables? Tienen la última tecnología. Son más rápidos y más baratos. La orden fue inmediata. Ok, empieza moviendo el 30% de la operación a Perú como prueba. John firmó el contrato con la gente de Chancay. Ese día, las acciones de las empresas portuarias chilenas cayeron otro 2%. El mercado sabe. Sabe que cuando un gigante como la empresa de John se mueve, el resto lo seguirá. Esta es la tercera advertencia. Ha empezado una guerra de precios. Durante la crisis de los 80,
Cuando el INTI se devaluaba todos los días, las empresas peruanas entraron en una competencia salvaje por bajar precios para vender lo que sea y conseguir dólares. Se canibalizaron entre ellas. Muchos murieron en el intento. Hoy, en el mercado portuario, pasa lo mismo. Perú bajó el precio. ¿Podrá Chile aguantar el golpe? La historia nos dice que en una guerra de precios, no gana el más fuerte, sino el que tiene la estructura de costos más eficiente y más espaldas financieras para aguantar. Perú, con la inversión china y un proyecto moderno, tiene todas las de ganar. Cuarta señal. Y esta es la más terrorífica para ellos, porque es una brecha tecnológica. Imaginen esto, la infraestructura portuaria es como un celular. Los puertos chilenos son como un Nokia de los antiguos. Sirven para llamar, son duraderos, pero ya fueron, pues. No tienen las aplicaciones, no tienen la velocidad, no son smart. Chancay, en cambio, es un iPhone 15 Pro Max. Es una bestia tecnológica. Grúas automatizadas que se manejan por control remoto, sistemas de inteligencia artificial que optimizan el flujo de camiones y contenedores, una profundidad natural que no requiere dragado constante. Chile se dio cuenta de su atraso y en 2022 anunció su gran proyecto para modernizarse, el Puerto a Gran Escala, PGE, en San Antonio. Iba a ser su respuesta a la amenaza que veían venir desde Perú. El gobierno chileno prometió miles de millones de dólares de inversión. Iban a construir el puerto más moderno de Sudamérica. Pero, ¿qué pasó? Se encontraron con la realidad. Primero, la oposición de la gente. Ambientalistas, pescadores locales, ciudadanos de San Antonio. Protestas, juicios, una burocracia infernal. El proyecto, que debía empezar a construirse en 2024, hoy sigue enredado en papeles. Apenas han logrado aprobar los estudios de impacto ambiental. Segundo, el costo se disparó. La inversión inicial se duplicó por la inflación y los problemas técnicos. Los inversionistas privados empezaron a dudar. Mientras tanto, en Perú, Chancay, construido con capitales privados y el apoyo decidido del Estado, avanzaba a toda máquina. Lo que a Chile le está tomando años solo en papeleo, en Perú se construyó en menos de 4 años. ¿Qué significa esto? Que Chile llega tarde a la fiesta. Y llega con 3 años de retraso tecnológico. Para cuando su famoso puerto a gran escala, si es que algún día lo terminan, esté operativo por allá por el 2030, Chancay ya llevará 5 años funcionando, con toda la experiencia, con todos los clientes ya fidelizados. Y para ese entonces, Perú ya estará pensando en la siguiente etapa, la ampliación de Chancay o la construcción de un nuevo megapuerto en el sur, en Corío. Es un círculo vicioso aterrador para ellos. Mientras Chile apenas intenta ponerse al día con la tecnología de hoy, Perú ya está implementando la tecnología del mañana. Para el 2027, Chancay planea implementar la tecnología 5G para una automatización total y corredores de carga para vehículos autónomos. ¿Qué estará haciendo Chile en el 2027? Probablemente todavía discutiendo en su Congreso si aprueban o no el presupuesto para el puerto de San Antonio. La brecha se agranda. En 2022, Perú estaba 3 años adelante en visión. En 2025, esa brecha se mantiene. Para 2028, Perú estará 6 años por delante. Un viejo ingeniero naval, con 40 años de experiencia construyendo puertos en todo el mundo, me lo dijo clarito, la brecha tecnológica en infraestructura no se cierra con plata. Se necesita tiempo, experiencia y decisión política. Chile puede tener la plata, pero su sistema político y social actual le impide tomar decisiones rápidas. Están paralizados. Perú, con sus problemas, ha sido pragmático y ha dejado que la inversión avance. Esa es la diferencia fundamental. Cuando Japón dominaba la industria de los televisores en los 80, Corea del Sur tardó casi 15 años en alcanzarlos. 15 años de inversión brutal, de trabajar día y noche, de copiar y mejorar. Chile necesitaría al menos una década para alcanzar el nivel tecnológico y de eficiencia de Chancay, y eso suponiendo que nosotros nos quedemos de brazos cruzados. Pero no nos vamos a detener. Ya agarramos viada y no paramos hasta ser los dueños del Pacífico. Esta es la cuarta advertencia, la tecnología los ha dejado atrás. Y la quinta señal. Esta es la más letal, la definitiva. Porque es un problema que Chile no puede resolver. No depende de ellos. ¿Dónde están ubicados los principales centros económicos, industriales y poblacionales de Chile? En el centro.
Santiago, Valparaíso, Concepción. Pero, ¿qué está pasando en el país? Hay un riesgo que los inversionistas internacionales miran con terror: la inestabilidad social y política. ¿Se acuerdan del estallido social de 2019? Santiago en llamas, el metro quemado, saqueos, una violencia que el mundo no podía creer. Ese estallido no fue una anécdota. Fue el síntoma de una fractura profunda en la sociedad chilena. De esa crisis nació la idea de una nueva constitución, un proceso que ha sumido al país en una incertidumbre total durante años. ¿Van a ser una economía de mercado o se van a un modelo más socialista? ¿Van a respetar la propiedad privada o habrá expropiaciones? Nadie lo sabe. Además, está el conflicto en el sur, en la Araucanía. La violencia de grupos radicales mapuches que queman camiones, maquinaria, casas. Las principales carreteras que conectan el país a menudo están bloqueadas o son peligrosas. Ahora pónganse en los zapatos de un inversionista gringo o europeo. Tienes $1.000 millones para invertir en un nuevo puerto o en una nueva fábrica. Los pondrías en un país donde en cualquier momento puede haber otro estallido social, donde no sabes cuáles serán las reglas del juego mañana, donde tus camiones pueden ser quemados en la carretera. Ni cagando. El riesgo es demasiado alto. La gente de Apple, de Qualcomm, de las grandes navieras, hacen simulaciones de riesgo. Y el escenario de un nuevo colapso social en Chile o un gobierno radical que cambie el modelo económico es una posibilidad real. ¿Qué pasa si una huelga general paraliza los puertos por un mes? ¿Qué pasa si la violencia política cierra las carreteras? Toda su cadena de suministro global se va al carajo. El costo es de miles de millones de dólares. Y entonces, miran al costado y ven al Perú. Un país que, con todos sus escándalos políticos y sus presidentes que terminan presos, ha mantenido una cosa sagrada durante 30 años, el modelo económico. Aquí, el que invierte sabe que las reglas básicas no van a cambiar. Hay una estabilidad, a veces caótica, pero una estabilidad al fin y al cabo, que Chile ha perdido. Y el megapuerto de Chancay está en una zona tranquila, con acceso directo a la Panamericana Norte, lejos de los focos de agitación social. La decisión para los grandes capitales es obvia. Hay que diversificar el riesgo. No se puede depender de un solo país que se ha vuelto impredecible. Y la alternativa natural, segura y rentable es el Perú. Por eso están moviendo sus operaciones. No es solo por el precio. Es por seguridad. Es para protegerse del posible colapso chileno. James, un director de logística de Apple de 55 años, no duerme bien. Él es responsable de que 200 millones de iPhones se fabriquen cada año. Y para eso necesita componentes que, en gran parte, pasan por los puertos del Pacífico. El 90% de su logística sudamericana dependía de Chile. Pero en 2025, después de ver los reportes de riesgo sobre la inestabilidad chilena, le dijo a su jefe: necesitamos un plan B. Si Chile explota, nos quedamos sin producción. Su jefe le preguntó: ¿y Perú? James respondió: su nuevo puerto es de clase mundial y su riesgo país, aunque existe, es menor al de una crisis social en Chile. La orden fue: ok, mueve el 20% de la operación a Chancay para empezar. Ese 20% de Apple, para Chile, significa una pérdida de ingresos de miles de millones de dólares. Y es solo el comienzo. Esta es la quinta y última advertencia. El riesgo geopolítico y social es un cáncer que está devorando la confianza en Chile. Y no pueden hacer nada para detenerlo, porque no pueden mover su país a un lugar más tranquilo. Bueno, mis causas, ya tienen el panorama completo. Las 5 señales del apocalipsis chileno. Lo resumo para los que se durmieron. Primero, su eficiencia portuaria está estancada, 8 meses en el mismo nivel mediocre. Segundo, sus precios están por las nubes, 30% más caros que nosotros, espantando a sus clientes. Tercero, la competencia peruana es brutal, con Chancay ofreciendo precios de remate y mayor rapidez. Cuarto, la brecha tecnológica. Están 3 años atrasados y la distancia solo va a crecer. Quinto, su riesgo político y social es una bomba de tiempo que los inversionistas ya no quieren correr. Las 5 plagas están cayendo sobre ellos al mismo tiempo. Es exactamente el mismo escenario que el Perú del 88, justo antes del colapso total. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos sentamos a ver cómo se hunden mientras comemos canchita? No, carajo. Actuamos. Primero,
si tienes plata, ahorros, AFP, lo que sea, metido en fondos de inversión chilenos, revísalo ahora. Ya. Es posible que estés sentado sobre un volcán a punto de hacer erupción. La gente que sobrevivió a la crisis de los 80 fue la que vio las señales y se preparó. Los que compraron dólares, los que cancelaron sus deudas, los que vendieron sus activos de riesgo. Esos no solo sobrevivieron, se hicieron millonarios. Segundo, la oportunidad está aquí, en casa. En el Perú, Chancay es solo el comienzo. El mercado todavía no se da cuenta del tamaño del monstruo que hemos creado. Las acciones de las empresas peruanas de logística, construcción, servicios, inmobiliarias en la zona de Huaral y Chancay van a explotar. En 6 meses, cuando todo el mundo se dé cuenta de que le hemos quitado el negocio a Chile, será muy tarde. El momento de invertir es ahora. Y tercero, diversifica. No metas todos los huevos en una sola canasta. No confíes ciegamente en nadie. Mira a Chancay, sí, pero mira también el proyecto del puerto de Corío en el sur. Mira las oportunidades en la agroindustria, en el turismo. El Perú está en un momento histórico. Se los repito. La crisis que destruyó al Perú en los 80 avisó. Hubo señales por todos lados durante meses. Pero la mayoría las ignoró. No, no puede ser tan grave, el gobierno nos salvará. Y así les fue. Hoy, las señales del declive chileno están ahí, clarísimas. En 1988, hubo 2 tipos de peruanos. Los que leyeron las señales, se prepararon, y capearon la tormenta. Y los que las ignoraron, y la hiperinflación los barrió, les quitó la casa, el carro, los ahorros de toda una vida. Hoy, ustedes, los que están viendo este video, tienen que elegir qué tipo de persona quieren ser. El que lee las señales y se prepara, o el que se hace el loco y dice no pasa nada. ¿De verdad creen que el castillo de naipes chileno no se va a caer? Nadie sabe el día ni la hora, pero los cimientos ya están podridos. Su eficiencia estancada, sus clientes huyendo, nuestra competencia feroz, su atraso tecnológico y su inestabilidad social. El tiempo no espera a nadie. El día que Alan García anunció el paquetazo, hasta esa misma mañana, la gente hacía su vida normal, sin saber que en unas horas su mundo se iba a derrumbar. Fue el precio que pagaron por ignorar las señales. No cometan el mismo error. El que se prepara, sobrevive y prospera. El que ignora, perece. ¿De qué lado quieres estar tú? Revisa tus inversiones. Busca las oportunidades en el Perú. Prepara tu futuro. Es tu responsabilidad, carajo. El Perú ha vuelto, y esta vez, es para quedarse con todo.